todavía hasta hace poco, antes de comenzar a hablar, la gente solía decir, yo creo que. Después empezó a decir, yo pienso que. Y ahora la generalidad es que se diga, yo siento que. Entonces, ¿qué sucede? Pasamos del creer al pensar y del pensar hemos pasado al sentir. Le pregunto esto porque tenemos que cuestionarnos en este momento tan extraño en el que estamos viviendo, pues ya a casi un cuarto de siglo, si todavía es vigente la filosofía. Ante posturas como el positivismo, el cientificismo o el progresismo, ¿todavía hoy se aprecia pensar? Y si es así, ¿en dónde queda la filosofía cristiana? Y le dejo esta gran pregunta. ¿Es vigente hoy todavía la filosofía cristiana? Quédese con nosotros, le conviene, para no andar sintiendo, para pensar, pero sobre todo para creer. ¿Usted qué siente? No, ¿usted qué piensa? O mejor, ¿usted qué cree? Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Bueno, tendré el gusto de conversar hoy, tratar este programa con verdaderos profesionales en este tema. Voy a conversar con la decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México y voy a platicar también con el secretario académico de la misma Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Así que este programa espero que sea muy pensante. Bienvenida, doctora Carolina Flores. Muchas gracias, gracias por darnos un espacio a estar en este programa. Me siento así muy orgulloso de estar conversando con la decana mujer de la Universidad Pontificia de México en la Facultad de Filosofía. La verdad es que también para mí es un orgullo y una gran responsabilidad, porque efectivamente antes de mí no había mujeres que habían sido decanas de la Facultad de Filosofía. Aparte, pues yo soy laica, estudié primero en la Universidad Pontificia, pero luego en la UNAM. Entonces estoy muy contenta de que la Universidad Pontificia me abra las puertas como decana de la facultad. Entonces, en todos los siglos de la Real y Pontificia Universidad, la primera vez que tenemos una decana mujer en filosofía es ahora con usted. Exactamente. A ver, yo recuerdo, fíjese qué buena memoria, cuando estaba yo en preparatoria, Okay. la definición. Filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus causas últimas a la luz natural de la razón. ¿Es vigente? Pues esta definición es la definición tradicional, pero creo yo que no es necesariamente errónea, pero sí la debemos de actualizar, creo yo, ¿no? Y eso nos va a permitir tener una visión de la filosofía mucho más amplia, mucho más en perspectiva con otras ciencias y que de alguna manera permite estar en diálogo con una perspectiva interdisciplinar. Entonces, desde mi perspectiva, esta definición de filosofía, aunque nos aproxima hacia una perspectiva que tiene talante metafísico, también es importante actualizarla o complementarla con otros aspectos. ¿Cómo quedaría? A mí me gustaría pensar no necesariamente en una definición de ciencia en el estilo positivista, porque si de alguna manera seguimos retomando esta definición de ciencia que estudia todas las cosas, incluso hasta suena muy pretencioso. ¿Cómo es posible que haya una ciencia que estudia todas las cosas? Como luego podemos decir, quien estudia todas las cosas estudia todo y parece ser que no termina estudiando como en realidad. ¿Qué es lo que para mí sería importante? Sería un análisis crítico de la realidad, un análisis que busca interpretar, que busca de alguna manera con método reflexionar sobre el sentido de las cosas. Y creo que esta aproximación es mucho más adecuada a simplemente decir ciencia que estudia todas las cosas. Ajá, entonces si yo dijera, yo creo que estoy haciendo filosofía. Sí, ajá. Y de alguna manera parece ser que la reflexión filosófica parece ser que que ha estado como ajena a nuestra vida, en el fondo es más
viva que mucho de lo que queremos pensar. ¿Es vigente la filosofía, doctora? ¿Todavía se puede pensar? Yo creo que no solamente todavía se puede pensar, todavía es necesario pensar. Sí, por Dios. Porque de no hacer esta crítica sobre la sociedad, esta crítica sobre ideologías, pues el problema es que asumimos de manera sin cuestionar las cosas y eso nos conduce a visiones dogmáticas, a visiones poco críticas, que en el fondo es necesario cuestionarnos. Es cuando se dice, yo siento que. Ahí está, poco crítica, una visión de mi apreciación, de ti y de la realidad y de todo. Hemos quedado como en una visión como muy subjetiva, muy personal, muy emotiva, y tampoco quisiera pensar que sentir o tener emociones está mal. El problema son los extremos, creo yo, cuando nos enfocamos únicamente al sentir o cuando pensamos que todo es exclusivamente el pensar. O si por sentir considero que ya pensé. También. Ah. También es cierto. A ver, filosofía. Vamos a retomar las definiciones porque le dejo aquí la pregunta a la doctora Carolina Flores. Ya nos dijo que es vigente la filosofía. Ahora preguntaré, ¿y es vigente la filosofía cristiana? Pero antes, vamos con más de filosofía en general. Los orígenes de la filosofía se encuentran en Grecia, en el siglo V a.C., y se le atribuye a Pitágoras, quien en respuesta al rey Leónidas, quien le preguntó si acaso él se consideraba un sabio, llanamente dijo que él solamente era un amante de la sabiduría, y definió a los filósofos como personas que no buscan reconocimiento ni riquezas, sino solamente observar y entender. De Grecia la filosofía pasó a Roma y de allí al resto del mundo occidental. De entre los primeros filósofos se destacan Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Demócrito, Diógenes, Heráclito y Tales de Mileto. Aunque en el tercer milenio el modelo de pensamiento utilitario, que valora las cosas según su aplicación práctica e inmediata, parece desdeñar a la filosofía, lo cierto es que es la herramienta racional del ser humano que le permite comprender el pensamiento y adentrarse en el conocimiento. Toda vez que en la historia se han impuesto cambios que provocan caos, es la filosofía lo que ha permitido determinar las causas y establecer los mejores resultados para la humanidad. Con respecto a la fe, fue Santo Tomás de Aquino quien en la Edad Media introdujo la filosofía a partir del pensamiento aristotélico al pensamiento cristiano. Así que Santo Tomás nos hace cristiano a Aristóteles. Pues de alguna manera podemos decir que uno de los grandes aportes del pensamiento de Tomás de Aquino es retomar a un filósofo que generalmente no había sido tan estudiado, en este caso Aristóteles, porque el que había sido un referente para los filósofos cristianos, para los primeros filósofos cristianos, es Platón. Entonces, aquí de alguna manera vamos viendo como una perspectiva distinta y en ese sentido Tomás de Aquino es un gran referente para el pensamiento filosófico cristiano. Doctora, ¿cómo se puede definir, entender la filosofía cristiana? O sea, ¿en qué consiste? Esa es una pregunta que sigue siendo un tema que vale la pena seguir estudiando y analizando, porque tenemos autores que van a pensar que la filosofía cristiana, de suyo, el mismo concepto implica contradicción, porque por un lado tenemos la filosofía como este estudio especulativo, racional, como decíamos anteriormente, y por otro lado tendríamos la teología, el cristianismo, que asume la verdad a partir de la revelación. ¿Cómo combinar dos conceptos que de suyo parecen contradictorios? Sin embargo, uno de los grandes aportes de varios filósofos cristianos es buscar conjugar estas dos áreas donde la razón es iluminada por el dato revelado, pero no queda subsumida, no queda eliminada, porque si no uno podría pensar, en el fondo están haciendo teología. No, es una razón autónoma con su propio método, pero en última instancia inspirada y en consonancia con los datos de la fe.
¿Cómo combinar el creer con el saber? Que de alguna forma es un aporte importantísimo de la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. Y de ahí podemos ver cómo en la misma Iglesia Católica se ve la importancia de no entender estas dos áreas como antagónicas, sino literal, como dice Juan Pablo II, como dos alas que nos permiten conducirnos en el camino a la verdad. Creo que surge ese antagonismo en el cristianismo anglosajón protestante, ¿no? Que se opone a Charles Darwin y a su teoría de la evolución de las especies, y eso no se puede pensar porque aquí está la Sagrada Escritura, y surge esa idea de que la fe y la ciencia chocan, cuando no es así, ¿no? O sea, esa idea no es romana, no es católica romana. No, efectivamente, incluso uno de los papas que trae a colación todos estos temas tratando de dar respuesta a esta problemática generada por la Reforma es León XIII con su encíclica Eterni Patris, en la que precisamente nos dice que la filosofía, la ciencia y la cultura no tendrían por qué estar desvinculadas. Y en esta parte podemos dar una respuesta más auténtica a los problemas que se están viviendo ahorita y que, bueno, que se vivían, perdón, en ese tiempo y que creo que ahorita también tendríamos que recuperar. ¿Qué caracteriza a la filosofía cristiana? ¿O puedo decir pensamiento cristiano? Serían en este caso como dos conceptos interesantes, porque en sentido estricto, desde los pensadores de la patrística, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Tertuliano, hay muchos autores que podríamos considerar filósofos cristianos en cuanto tal. Y eso se asume como el pensamiento filosófico cristiano, es decir, aquel pensamiento que vincula fe y razón. Pero el concepto como tal, filosofía cristiana, surge ya muchos siglos después. Entonces yo creo que valdría la pena sí tener claro que tendríamos este concepto ya en una época, propiamente en el siglo XIX, cuando se empieza a replantear estos temas como la posibilidad de hablar de una filosofía cristiana. Que se deriva de la doctrina desarrollada por Cristo. Un señor carpintero de Nazaret, que vamos a suponer que no era Dios, pero que es innegable que le dejó a la humanidad toda una doctrina, una enseñanza sobre cómo pensar y actuar. Y si nos encontramos con que es Dios, entonces ya en el pensamiento cristiano se está juntando la revelación divina. Hay un cúmulo de verdades que la misma filosofía puede retomar, que surgen a partir del cristianismo, como el Dios personal, el tema de la libertad. Esos conceptos que de alguna forma no habían sido establecidos como tal en la filosofía griega, el cristianismo nos permite reflexionar desde nuevos horizontes, y en esta perspectiva la razón es abierta hacia una perspectiva mucho más amplia gracias al apoyo del dato revelado. Ajá, esto se está poniendo muy interesante. El pensamiento a partir del dato relevado. Eso es filosofía cristiana. Exactamente. ¿Es vigente la filosofía cristiana? De eso estamos hablando hoy. O sea, todavía hoy se vale pensar, y todavía hoy se vale pensar como cristiano. Es el tema que estamos tratando hoy. Ahora voy a conversar con el padre Said Martínez. Él es el secretario académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Padre Said, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Qué gusto estar en tu programa. Gracias, padre. Conversaba con la doctora Carolina Flores acerca de las características, ¿no?, de la filosofía cristiana. Entonces, le pregunto a usted, padre, ¿cuáles son los aportes, lo que ha dado la filosofía cristiana, ¿no?, más relevantes, lo que ha dado a la humanidad? ¿Qué nos da la filosofía cristiana? Bien, primero creo que podríamos señalar históricamente el gran esfuerzo de la conformación de las universidades como tal. Ajá. El origen de las universidades, lo sabemos, está en el siglo XIII,
Pero en el correr de los siglos posteriores se han ido conformando de una manera más organizada y con mayor presencia en todas partes del mundo. Y entonces ahí hay uno de los grandes aportes, haber pasado de las academias en el siglo XIX a la conformación ya propiamente de las universidades y sobre todo las universidades católicas que hay en todo el mundo. Y en ello entonces el gran esfuerzo por defender la verdad. Esa es una de las grandes aportaciones y sobre todo, aunque esto parecería de poca importancia o insignificante, en realidad no lo es. Sobre todo en un tiempo como en el que ahora nosotros vivimos, donde la verdad parece no tener mucha cabida, ¿no? Y se habla de una época de la posverdad. La filosofía cristiana es una de las que ha apostado más por defender el valor que la verdad tiene en la vida de los hombres. Y en ese sentido estaría también otra de las grandes aportaciones, que es la defensa del hombre y de la consideración del hombre, sobre todo en su totalidad. Un hombre que no solamente se ha visto desde su perspectiva puramente material, como muchos solamente le quieren ver, sino también rescatar la parte espiritual que hay en el hombre y mirarlo de una forma integral. Con ello hay otro de los grandes aportes que podríamos señalar, que es poner atención al actuar del hombre, porque como decían los sabios de la Edad Media, la operación sigue al ser, es decir, en el actuar se manifiesta lo que somos los seres humanos. Y esa es una manera de entender mejor al hombre. En la medida en la que el hombre puede entenderse a sí mismo, puede entender también la realidad que lo circunda y puede comprender a los otros. Y la filosofía cristiana aporta mucho en ese sentido, sobre todo por algo que, como mencionaban hace rato ya, la encíclica Fe y Razón ha señalado, sobre todo en este esfuerzo de conjuntarse con la fe. Y es que la fe ayuda a, de alguna manera, purificar, como dice la encíclica, la razón del hombre para que no se extravíe. Ahora comprendo por qué me molesta tanto que se pisotee la verdad o que se trate de suplantar la verdad con argumentaciones. Ahora me he dado cuenta por qué. No es que sea yo intolerante, pero me inquieta y me molesta, porque claro, mi estructura de pensamiento es cristiana. Claro. Entonces, la defensa de la verdad, la defensa del hombre y la búsqueda del actuar. Esto es la filosofía cristiana. No solamente eso podríamos decir, pero los grandes aportes. Pero son tres de los grandes aportes que podríamos señalar de la filosofía cristiana en nuestro tiempo. Sobre todo porque, como platicaba con la doctora Carolina, hay una consideración de la filosofía cristiana propiamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Todo el desarrollo del pensamiento anterior puede ser considerado como pensamiento cristiano, no filosofía cristiana. El debate en torno a poder hablar de una filosofía cristiana se desarrolla en los primeros años del siglo XX, para ser muy específico, por ahí del año 1931, ahí hubo un debate muy interesante para poder definir a la filosofía cristiana y entenderla sobre todo que no es la filosofía oficial de la Iglesia, ni tampoco aquella que hacen filósofos cristianos, sino la que tiene todo el esfuerzo por conjuntar la razón y la fe, y que juntas trabajen en una especie como de circularidad, podríamos decir. Claro. Por una parte está el pensamiento cristiano y por otro lado esta filosofía cristiana. Exacto. Que consiste en compaginar, como decíamos hace un momento, la verdad revelada con el pensamiento. Exacto. ¿Eso es la filosofía? Exacto, eso podríamos entender. Podemos profundizar cristiana. Padre Said, entremos más adentro en la espesura. Sí, claro. Esto está poniéndose padrísimo.
El pensamiento cristiano y la filosofía cristiana, ¿no? Algunas palabras sobre cada uno. Bueno, el pensamiento cristiano ya nos decía, es la defensa de la verdad, la defensa del hombre. Claro. Y la filosofía cristiana, Sí, adecuar la verdad revelada ¿con qué? ¿Con la razón? con la vida sobre todo Ajá. del hombre. Con la razón, claro, pero con la vida del hombre. Y hay dos expresiones muy concretas de la filosofía cristiana en la época contemporánea, que es la que nosotros vivimos, y es lo que conocemos como el esfuerzo de el neotomismo. La encíclica, ¿no?, que fue señalada hace un momento de León XIII, la Aeterni Patris, recordaba la importancia de recuperar el pensamiento de Tomás. Y la recuperación de este pensamiento tendría que ser una guía, digámoslo así. Claro, no había que repetir ese pensamiento, sino encaminarlo a, sobre todo, el diálogo con los desarrollos de la modernidad, lo que hoy nosotros entendemos como filosofía moderna y filosofía contemporánea. Y al vincularlo ahí, entonces, encontrar una nueva manera de expresar las verdades y hacer claro a los hombres de nuestro tiempo que la fe no está fuera, ¿no?, de las perspectivas que la razón puede tener en el hombre. Y por eso tuvo expresiones muy concretas en este esfuerzo de recuperación del pensamiento de Tomás, que pudiera ser una guía segura para el pensamiento del hombre y sobre todo del pensamiento cristiano. Y dos expresiones que fueron el neotomismo trascendental y la otra sería el personalismo cristiano. Estas son dos expresiones muy concretas. Una se desarrolló sobre todo en torno a un pensador que se llamaba Joseph Maréchal, ¿no?, un jesuita belga, que creó toda una escuela en torno a él y dio el origen a una gama de pensadores en el siglo XX ya propiamente, que han sido los grandes representantes de la filosofía cristiana, ¿no?, sobre todo en aquellos que se esforzaron por hacer formulaciones sistemáticas, digámoslo así, del pensamiento y de darle un camino seguro al pensar, a la razón del hombre. Y luego tenemos el otro esfuerzo por recuperar a la persona. Ese es el esfuerzo del personalismo o de los personalismos cristianos, ¿no?, donde podemos encontrar distintos autores hasta nuestros días en grandes esfuerzos por sacar a la luz el valor de la dignidad del ser humano. ¿Qué cosa? A ver, ¿y usted qué piensa después de escuchar todo esto? ¿Qué piensa usted? ¿Que es vigente la filosofía cristiana? Yo después de oír esto digo que sí, y que no solamente es vigente, sino que nos urge recuperarla y ponerla por encima de muchas otras maneras de pensar, por supuesto por encima de todas esas ideologías. Bueno, sigamos hablando de la filosofía cristiana. ¿Es vigente la filosofía cristiana? Y sigo conversando con la doctora Carolina Flores, decana de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, y con el padre Said Martínez. Él es el secretario académico también de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Estamos haciendo una cosa que no nos habíamos propuesto, haciendo que nuestro público televidente esté pensando. Eso ya no sucede hoy en el cine, por ejemplo. Como que se produce ya como para que haya emociones, sensaciones en el espectador, ¿no? Creo que sí estamos en y la no suscitar el pensamiento. Estamos en una postura cargada de emotividad, de sentimentalismo, y si no tenemos cuidado, eso en el ámbito de nuestra fe también nos puede hacer mucho daño desde perspectivas fideístas que de alguna manera asumen sin cuestionar. Pero yo quisiera como hacer el énfasis que no se trata de privilegiar un aspecto por otro, sino de complementar. No está mal
el sentir, sino simplemente cuando no se cuestionan las cosas es cuando se vuelve problemático. Y creo que el cuestionarnos, el preguntarnos sobre el sentido de las cosas, de las posturas que estamos viviendo, de la sociedad en la que estamos viviendo, es fundamental en una época como la nuestra. ¿Cómo definir esto, doctora, Padre Said? Una época como la nuestra. ¿En qué estamos parados hoy? A finales del primer cuarto de este siglo. Pues pienso que estamos sobre todo en una época con una gran crisis. Y eso ha sido señalado de diferentes maneras, sobre todo por muchos de los documentos de los romanos pontífices. Una época difícil que lleva precisamente a estos esfuerzos de recuperación de la racionalidad del hombre. Pero una racionalidad que, como se ha dicho, logre integrar todo lo que el hombre en sí mismo es. Entonces yo diría que sí vivimos una época de crisis, ¿no? De hecho, eso fue lo que suscitó la necesidad de la conformación de la filosofía cristiana, de lo que hemos estado platicando. Una época difícil en la última mitad del siglo XIX, pero que no ha venido a mejor en lo que llevamos del 20 y del 21. Son muchos los retos en todas las perspectivas económicas, políticas, sociales, ¿no? Que implican este esfuerzo que la filosofía realiza y que la hace ser siempre actual, digámoslo así. Un desarrollo que ayuda sobre todo al hombre a argumentar de manera correcta y a buscar, como lo hemos ya señalado, la verdad. ¿En qué estamos en crisis? Es que me estremecí. O sea, no dijo siglo XX, dijo XIX. ¿Estamos en crisis en qué? Mencionó algunas cosas, padre. Economía, política. En toda la cuestión social, en toda la cuestión también, podríamos decir, del mismo pensamiento del hombre. El mismo pensar del hombre se ha abocado a muchas cuestiones que lo han puesto en una aparente irracionalidad, podríamos decir. Esa es nuestra crisis. Estamos atravesando por una irracionalidad, o sea, una impostura de pensamiento. Creo que esta parte de la irracionalidad la podemos vincular en que ya no tenemos este énfasis en la reflexión, este énfasis en el cuestionarnos el porqué de ciertas cosas y asumimos posturas de manera irracional o acrítica. También quisiera comentar que para mí algo de la crisis que comentaba ahorita el padre Said va en relación a la cultura del descarte que se tiene actualmente hacia el hombre. El hombre ya no es visto con toda su dignidad, con todas sus implicaciones, sino es una cosa más entre las cosas. Y por lo mismo, pues caemos en posturas que tienden a desecharlo, que tienden a discriminarlo. Ya no vemos en el rostro del otro una persona, simplemente a veces podemos ver un obstáculo. Vivimos en una cultura individualista, pragmatista, que de alguna forma termina asumiendo no al hombre como fin, sino como un medio. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya la pregunta sobra, pero la vuelvo a plantear. ¿Es vigente la filosofía cristiana? ¿Qué le da vigencia, padre? Pues lo que hemos estado dialogando, ¿no? Esta búsqueda sobre todo de la verdad. Y mucho de la vigencia de la filosofía está ahí, sobre todo, como decíamos, en una época como la nuestra, donde la verdad parece ya no ser importante. O sea, es la única oportunidad de rescatar la verdad. Considero yo, retomando la pregunta, no solamente es vigente, sino necesaria. Sí. Y aunque reconocemos también que hay cuestiones que de repente tienen que plantearse con mayor profundidad y con mayor detenimiento, el simple hecho de plantearnos la pregunta de la necesidad de una filosofía cristiana ya es un camino que nos va permitiendo ir accediendo de una forma más adecuada a la verdad.